Bueno, primero, muy buenas tardes con todos. Gracias por conectarse a esta segunda y desgraciadamente última sesión de esta clase de Derecho a la Educación, que espero que les sirva para poder pensar en el marco del trabajo que muchos de ustedes hacen y de mucho de lo que ustedes quisieran hacer, pensar en las lógicas que están pasando y pensar también en torno al contenido del derecho a la educación. Habíamos visto la última que les voy a hacer un resumen. Pensar que hay estos paradigmas, ¿no? De que hay una necesidad de un acceso a la educación, que la educación tiene que tener unos contenidos, que tiene que ser unos niveles de estandarización y como todo servicio, por lo menos en el marco de un servicio público, hay unos estándares que ustedes ya han visto en el aula virtual, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San Salvador, una serie de opiniones consultivas, y te plantea un estándar de respecto al derecho a la educación. Pero eso hay que tenerlo en cuenta de las cosas que nos están pasando, de las cosas que están pasando alrededor del mundo y cómo ustedes, como activistas y como personas que están interesadas en los derechos humanos, van a tratar de construirse, trabajar y sostenerse. Entonces, yo quiero ponerles una serie de ideas el día de hoy como para pensar en el contexto del futuro y de las cosas que están pasando. ¿Me quieren confirmar si ven mi pantalla? Ahí deberían ver mi pantalla. Sí, ya, acá. Verán, ¿qué nos está pasando? Y esto es un poco pensar un poco de lo que nos está pasando alrededor del mundo y qué nos está sucediendo. Cierto es esta parte, y esto hay que pensarlo en términos de perspectiva, sí está sucediendo un tema de un colapso de un modelo. No sé hasta qué punto el modelo del capitalismo o de la estructura del sistema occidental de posguerra, pero algo está cambiando. Y esto está generando que hay un sistema global donde hay una fuerza centrífuga, algo que está llevando a las fuerzas sociales a algún lugar. El problema es que este lugar no sabemos dónde está. Y tú estás viendo eso también en torno a la gente que está accediendo a los diferentes sistemas educativos. Tú estás teniendo varios fenómenos que se están dando alrededor del mundo. No estamos hablando solo en la lógica latinoamericana, sino de que se está dando un cambio muy radical y muy masivo. Como hay múltiples crisis entrelazadas, una crisis ambiental, una crisis social, una crisis política, económica y tecnológica, si hay una situación, una crisis de civilización, y esta es la primera palabra que hay que poner encima. Si tienes un problema de una crisis de civilización, que le pongo ahí arriba del sol. Y esto implica pensar de que este modelo de colapso, de cambio, y este escenario de inestabilidad masivo, sí cambia la lógica del sistema educativo. Verán, yo les pongo situaciones que nos pasan en Ecuador. Por ejemplo, voy a poner aquí, la educación tenemos que tenerla en cuenta relativamente a los temas de seguridad. Por ponerte un ejemplo, ¿cuántos de nuestros estudiantes universitarios en las universidades privadas son pagados por el narcotráfico? Y eso es un tema que es medio complicado de hablar en la educación privada en nivel latinoamericano. A nadie le gusta decir es que nuestra plata es parte del lavado internacional de activos, pero sí es. Y es duro decirlo, pero es parte de una lógica que hay que pensarlo. Entonces, claro, por otro lado, estás hablando del tema de acceso versus prestigio en términos, esta violencia estructural arraigada en la pobreza, en la discriminación, hasta qué punto nosotros la estamos nosotros pudiendo sostener. Y ahí viene también un tema de información versus desinformación. ¿Hasta qué punto la educación está siendo reemplazada por la educación que se obtiene en los estudiantes de aquí? La información que nacen de TikTok, la información que nace de un youtuber con mucha capacidad viral, o que nace de expertos o de personas que hablan en un podcast. Te estoy hablando que ningún profesor del mundo tiene el alcance en el relato mundial que puede tener yo que te digo, Carlos Vallarta, La Cotorrisa, un podcast como Leyendas Legendarias, que hablan de todo y de nada, sin fuentes, sin contexto, sin nada, y al fin y al cabo te están hablando información a un grupo de gente que cree que esa información es legítima. Entonces, en ese momento, sí hay que pensar en el repensar la educación. Y ahí es donde ustedes tenemos que pensar cómo vamos a repensar esto. Baltasar Garzón dice esto, que estamos en un momento de crisis, de una crisis profunda en la democracia y los derechos humanos, en la cual hay unos autoritarismos emergentes. Entonces, claro.
¿Hasta qué punto nosotros volvemos a la educación parte importante de este mecanismo? O sea, en otras palabras, cómo la educación está adquiriendo un papel central en la respuesta a esta crisis, ¿no? Porque todos te dicen, y ustedes deben haber escuchado siempre, la respuesta a los problemas de Latinoamérica siempre pasa por la palabra, debemos mejorar la educación. Todos decimos esta palabra, pero nadie te explica ni el cómo, ni el alcance, ni las circunstancias. Entonces yo les voy a poner en el marco de educar para los derechos humanos, que creo que es lo que nos importa en términos del diplomado, sí debemos pensar en enfoques pedagógicos transformadores que aborden la enseñanza, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el marco de una realidad jodida, perdón la expresión, y difícil que estamos viviendo. Entonces, yo quiero mostrarles en esta presentación corrientes pedagógicas contemporáneas, críticas, desde lo de lo colonial, perdón la palabreja, el ecofeminismo, las mecanismos populares y comunitarios que buscan responder a esta situación de deterioro ecológico, la desigualdad, las migraciones forzadas, la violencia estructural, la desinformación o el autoritarismo. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es mecanismos para tratar de que ustedes puedan entender las diferentes prácticas que pueden servirnos para hablar esto. Yo les pongo un primer contexto. Vean este mapa. Este mapa lo utilizan varios analistas, que es el Global On-Road Map, que trata de buscar cuáles serían las tendencias que pueden darse en una sociedad cuando surge un primer escenario, la complacencia sobre la situación existente. Si te das cuenta, nosotros vivimos en sociedades, las latinoamericanas y casi todas las globales están sucediendo un fenómeno igual. En un país cualquiera, tú tienes una bolsa de gente que sí vive el primer mundo, es una población globalizada, con acceso a medios, con acceso a Internet, que puede construir el primer mundo en medio de un país del tercer mundo. Y esto nos está pasando en todos los países latinoamericanos. Tú tienes bolsas de primer mundo y gente que vive la economía global, que el hecho de que yo me vaya a estudiar a Estados Unidos, trabaje en Francia y que mis bienes estén funcionando en Ecuador o en México o en Bolivia, donde sea, es absolutamente normal. Y tienes personas que viven economías del siglo XIX. Mis bienes, mi vida, mi funcionamiento social está entre las cuatro perfiles de sus límites. Entonces, esta complacencia de una situación existente te puede llevar a problemas, represión e injusticia, problemas en el empleo y el problema del meaningless employment, el tema de que ustedes estamos formando gente que tal vez lo que le estamos dando no les sirve para poder construir ninguna sociedad en la cual ellos vayan a vivir. Y eso a veces es complicado. Por ejemplo, cuando yo les doy clase de derechos a los chicos y muchos de ustedes en las clases que ustedes les dan, deben estar pensando, lo que les estoy dando les va a servir en 20, 30 años. Claro, la respuesta latinoamericana es que la educación siempre hay el momento de la educación para la vida, etcétera, etcétera. Pero realmente estamos dando los conocimientos que pueden servirle a los chicos en estos entornos tan volátiles, tan complicados, y a los adultos, que no sé si ustedes se han dado cuenta, está dándose un fenómeno que para las universidades y para quienes dan educación para adultos es súper útil a nivel económico, pero no es útil a nivel social, que es la educación para la vida, que la gente dice, bueno, voy a resetearme profesionalmente. En 15 años tal vez no esté haciendo lo que estoy haciendo ahora, por tanto, tal vez ir a la universidad va a ser algo normal para irme recambiando y adquirir nuevos conocimientos. Pero si te das cuenta, si vamos cambiando cada 15 años, estás hablando que una persona en su vida útil como trabajador probablemente tendrá 3 o 4 cambios profesionales según este sistema y eso puede generarle un gasto adicional que ninguna sociedad está dispuesta a asumir cuando tienes educaciones públicas, por ponerte un ejemplo. También puedes tener el problema de las profesiones que pueden tener un overcrowding tenaz. Ejemplo clásico en Latinoamérica, la medicina y el derecho. Si ustedes ven el estándar latinoamericano de la OMS del número de médicos por cada 1.000 habitantes, para 10.000 habitantes, perdón, está en los 28 médicos por cada 10.000 habitantes. Nosotros estamos llegando en ciertos lugares de Chile, no sé si Chile, pero sí por lo menos Colombia, Perú y Ecuador, estamos llegando casi a los 64 médicos por cada 100.000 habitantes. ¿Dónde trabaja toda esa gente? ¿Dónde le pongo a comer?
Y eso es un problema que no está resuelto. Y esto también, la inestabilidad ecológica te está llevando al movimiento del cambio en la ciudad y problemas que estamos teniendo con la falta de tierra y la cobertura del agua. Te pongo ese escenario. Hoy en Quito tuvimos un accidente a 120 kilómetros de Quito, que es una presa. Y ahorita el sur de Quito, estoy hablando de casi 700.000 personas, no tienen agua hasta el miércoles. La presión social y la presión política está tenaz en esas zonas del sur. Mucha gente se ha mudado donde sus panas, sus amigos del norte para tener agua. Pero claro, date cuenta lo sensibles que somos. Un accidente, una tubería que se rompe a 120 kilómetros de Quito genera que casi 1 millón de personas no tenga agua. Y esto, como ustedes ven, todos los problemas se cruzan. Entonces, ningún problema es absolutamente aislado. Por eso ustedes van a ver esta palabrita hablando siempre de la educación, la permacrisis, de que ya no existe el mecanismo en el cual uno sale de las crisis educativas o las crisis de acceso a la educación o de cualquier crisis política pública. Siempre vamos a estar en crisis. Y esto hay que tenerlo como claro para poder continuar. Y a veces nos cometemos el error de no creer que esto nos va a pasar. Siempre vamos a estar en crisis. Y esta permacrisis tiene un contexto. Y aquí hay dos palabritas que no salen desgraciadamente del mundo de la educación, salen del mundo militar y del mundo empresarial, pero que les van a servir para poder, digamos, entender lo que está pasando. Y a mí me han servido mucho para poder planear y organizar los mecanismos educativos o las propuestas educativas a partir de lo que está pasando. La primera palabrita es el buca, ¿de acuerdo? ¿Qué implica el buca? Es una palabra que utilizaron los gringos después de después de la Guerra Fría y aparece en los años 90 en los manuales de estrategia gringos, en los manuales de estrategia West Point. Ellos planteaban de que cuál es el escenario que estamos viviendo ahorita y qué te está generando estas tensiones. Básicamente dicen que vivimos un mundo volátil, lleno de incertidumbre, muy complejo y muy ambiguo. Esas cuatro palabritas les van a servir para pensar. Vivimos un mundo muy volátil, con incertidumbre, muy complejo y muy ambiguo. En otras palabras, cambios impredecibles y sin patrones en el sistema y el ritmo del cambio se acelera constantemente. Si no, pregúntese, ¿cuántos de ustedes, si a ustedes trabajan en planificación educativa, cuántos de ustedes han tenido que meter necesariamente y a golpes la variable inteligencia artificial en los últimos 6 meses en sus sistemas académicos? Todos, todos. De hecho, mágicamente existen maestrías en inteligencia artificial para toda área del conocimiento humano. Sí, es la economía, es lo más disruptivo que nos ha pasado, pero eso demuestra que estamos teniendo un problema de respecto a la adaptación a una dinámica tecnológica. La segunda, la incertidumbre, la previsibilidad sobre los eventos presentes y futuros. Y esto hay que tenerlo en cuenta en función de lo que nos ha pasado la última década de nuestras vidas. Nosotros nunca pensamos lo que nos pasó con la pandemia. Y si ustedes se dan cuenta, en la pandemia se generó un mecanismo educativo de la nada, todo el tema de educación virtual. Y empezó a agarrar legitimidad. Ustedes están en un programa virtual, pero los programas virtuales en las universidades latinoamericanas han subido casi un 180% desde el momento que inició la pandemia. No han bajado. La gente creía que íbamos a volver al aula física. La gente ya no quiere venir a clases. Si tú les preguntas a los estudiantes latinoamericanos, ellos preferirían que el 100% de la educación sea virtual, porque ellos ven que hay más alicientes en estar trabajando, en estar en su casa, en estar con su familia, estar con su pareja, cualquiera que sea ese aliciente. Y eso nos genera un escenario de complejidad. ¿Cómo vamos a interconectar los factores para ver la relación causa-efecto? ¿Qué nos pasa? Si ustedes ven el derecho a la educación, está bajo una hipótesis. Aquí tú tienes a un estudiante que está muy feliz y él le dice que es un modelo relativamente ascendiente. Tú vas a llegar a pasar a primaria, pasar a educación básica, pasar a la secundaria, llegar a la universidad, vas a conseguir un trabajo y vas a continuar a un mecanismo de un proyecto de vida que está sostenido en la educación. Eso fue un paradigma latinoamericano de las clases medias como parte de su mecanismo de movilidad social los últimos
50 años. La generación de mis padres, mi padre es el primer universitario de su casa, mi madre es la primera universitaria de la casa. Muchos de ustedes, sus papás, serán los primeros universitarios de su casa, o ustedes, a su vez, son los primeros universitarios de su casa, pero ustedes son parte de un modelo de movilidad. Pero ahora, estar aquí no te garantiza de ninguna manera que vas a conseguir un trabajo. Y esto te está generando una ruptura. Y por el otro lado, la educación media de calidad ha subido un montón de precio en toda Latinoamérica. Tú estás encontrando colegios de más de $4.000, $5.000 en cualquier sitio de Latinoamérica. Y esos colegios se están trasladando la presión de la movilidad social. Ya no se piensa en la universidad como un lugar para generar movilidad social, sino al colegio. Y esto te está generando también una situación de causa-efecto que no estaba prevista. Entonces, todo esto se va a transformar en un mecanismo ambiguo. Ya no tenemos claridad sobre las relaciones y las interrelaciones que estás teniendo. Y esto de la educación es complicado. En tres opciones, en tres espacios. Primero, ustedes van a ver que la gente planifica a muy corto plazo los temas educativos. Te proponen planes quinquenales de educación o planes decenales de educación y ninguno de ellos se puede cumplir a mediano plazo, no tienes capacidad de cobertura. Los planes de desarrollo nacionales se ponen en una perspectiva muy corta de 4 años de un gobierno y con suerte. Y también cualquier tipo de planificación institucional se está muy relativa, basada en el torno de un año o como máximo un semestre. Entonces tú no puedes hacer ningún plan de largo plazo porque las circunstancias cambian. Y esto después se traslada a la sensación. Porque ahorita yo estoy hablando del contexto, pero hay otra palabrita que se utiliza menos que el buca, porque muchos de ustedes lo deben haber escuchado. Otra palabra que a mí me gusta mucho, un paradigma gringo igual, que se llama bunny, ¿de acuerdo? Y esto es bien simpático porque ahora voy a hablar de las personas. Las personas y las instituciones están teniendo un mismo problema común, algo que llaman un síndrome Bunny o una situación Bunny. Los gringos lo llaman Bunny Situation. Ellos dicen que que los sistemas que normalmente eran fuertes pueden colapsar muy rápidamente y de forma muy catastrófica y sin capacidad de recuperación. Piensen, un día en marzo estábamos educando en nuestras aulas. Un día en marzo nos metieron en nuestras casas a educar en nuestras casas. Y un día, el año siguiente, nos hicieron otra vez educar en los colegios, en las universidades. Ese paso nosotros creemos que no tuvo daños en el sistema y que no afectó al sistema, pero lo afectó, básicamente. Nuestra manera en darle la información cambió, que nos generamos dependencias tecnológicas tenaces y en tercer problema vaporizó el concepto de la educación presencial como educación de calidad, generando un millón de problemas a distancia, de programas a distancia. Entonces tú tienes esta situación. Por otro lado, tienes personas con ansiedad, pero yo le voy a llamar con un estado de preocupación y estrés para procesar la información y tomar decisiones informadas. Como nos metieron en la casa, ustedes recordarán que empezó a hacerse una educación virtual y una educación virtual a veces se manda, no sé si ustedes han diseñado programas virtuales. Antes de continuar, una pregunta, ¿alguno de ustedes ha diseñado programas virtuales o ha diseñado educación virtual? Además de la Lipio que está aquí, ¿no? Ya. Si ustedes diseñan un programa virtual, lo primero es que te van a hacer es que decir, hay que diseñar el contenido. Entonces te dicen, hay que armar el aula virtual. Y diseñar el contenido te empiezan a hacer generar piezas de información, ¿de acuerdo? Y estas piecitas de información, tú las generas y generas una aula virtual maravillosa que le das a un estudiante, ¿de acuerdo? Y este estudiante tiene su responsabilidad del ver el aula virtual, lo que les pasa a ustedes. Y quiero que me sean absolutamente sinceros, amigos, amigas, como diría mi rector, hermanos en Cristo. Es de verdad. Ustedes se me leen toda el aula virtual que a Lefren le mandaron a hacer con cariño y amor. O realmente la pasan y hacen las actividades a último momento para cubrir el requisito. Sincerémonos. ¿Mm? Y eso por ustedes me va a decir, chuta, es que no alcanzo la vida, los hijos, la familia. Sí, ¿por qué? Porque tú estás ansioso. Vives una sobrecarga informativa
Todo el mundo te pide respuestas inmediatas y todos tenemos un miedo a lo desconocido. ¿Mm? Si tú te estás dando cuenta, tú tienes un fenómeno en las clases medias, medias altas latinoamericanas de gente entre los 25 y los 30 años con más títulos que sus padres y sus abuelos juntos. Ese fenómeno de hiperformación de las clases medias hace que esta gente viva amarrada a la universidad y que cuando le preguntas si el mundo es real, chuta, es que no sé qué va a pasar. Y entonces ahí es donde estás teniendo un proceso de ansiedad. Por otro lado, te estás teniendo también situaciones no lineales. Nadie está claro dónde están las causas y los efectos de los problemas que pasan en nuestras sociedades. Eso está tenaz, porque cuando tú te das cuenta, te pongo un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una muy querida amiga que trabaja en un banco acá, en un banco de Quito. Y ella trabaja en este banco de Quito, en una empresa, en una institución financiera muy reconocida acá. Y ella se encarga de trabajar de todas las cuentas de creadoras de contenido, de chicas y chicos, de hecho, chicas y chicos, que tienen cuentas en esta página que se llama OnlyFans. Ustedes saben qué tipo de contenido produce la gente en OnlyFans, básicamente contenido para adultos. Y cuando tú les preguntas a mi amiga, y es un caso público, ¿cuánto estos chicos y estas chicas producen? Y me dice, oye, Fren, producen 8.000, 9.000 al mes. ¿Mm? 8.000, 9.000 al mes, 8.000, 9.000 dólares al mes. El sueldo de un diputado en Ecuador son 5.700, de un asambleísta, de un funcionario de elección popular. ¿Cómo tú luchas contra este sistema no lineal? ¿Cómo luchas contra una sociedad que te está generando estos efectos curiosos? Yo no lo voy a decir ni buenos ni malos, efectos. Y esto te lleva a un escenario de estos. Es incomprensible. Hay fenómenos que están desafiando nuestra capacidad de entendimiento, incluso con toda la información disponible, porque tú tienes toda la información disponible. Por ejemplo, todo lo que les estoy diciendo, ustedes podrían abrir una ventana de ChatGPT, podrían poner una investigación a fondo que diga educación para el colapso en situaciones latinoamericanas de educación con problemas, y probablemente te diga cosas más interesantes de los que yo te estoy dando. Entonces, claro, te está generando este problema del algoritmo de la caja negra. Le estamos preguntando al sistema cosas que el sistema nos responde con lo que tiene, pero no se sabe si funciona. Y obviamente tienes un sistema de complejidad de sistema global. Entonces, todo esto te está generando, déjeme poner una diapositiva en blanco para hacerles un dibujito, ¿de acuerdo? Em, Tú estás teniendo un escenario de la siguiente manera. En el fondo lo que te pasa es que tú tienes un, un, una- un escenario en el cual tú tienes unos educadores y tienes unas personas que quieren ser educadas, ¿de acuerdo? Educadas. No les pongo estudiantes, bueno, personas que quieren ser educadas. Y a la izquierda tienes los educadores. Y el problema es que ellos están, los educadores, los educadores y los educados están cubiertos por su propia capa Bani, por su propia capa de incapacidad de moverse, de sistemas no lineales, de ansiedad que está afectando a los chicos y a los estudiantes y a los profesores, y ambos están inmersos en este mundo buca, en esta situación de un mundo variable, incierto, caótico, ambiguo. Entonces, por lo tanto, la relación educador-educando y la relación de acceso a la educación está absolutamente dañada. Y esto te genera los problemas que tú estás teniendo. Los que son profesores me van a decir, es que mis alumnos ya no me entienden, es que yo siento que hay una barrera generacional, es que yo no entiendo por qué los chicos no me cachan, no me entienden, yo ya no siento conexión. Si tú, estas palabras que te estoy diciendo están pasando alrededor de todo el mundo, los profesores se ven superados por los contenidos que estás viendo fuera. Un youtuber hace mejor información, tiene mejores recursos y tiene más capacidad de hacer materiales que un profesor que tiene un sueldito porque básicamente el youtuber se gasta $25.000 o $10.000 en hacer un video
y mientras tanto tú tienes tu computadora que es tuya porque la universidad no te la da, o tienes que comprar libros porque el colegio no tiene los libros. Entonces, estamos en una asimetría. Y también tienes una población que no sabe qué es en el fondo, qué es lo que quiere con la educación. Y eso es lo más complicado de todo. Porque la pregunta que hay que hacernos es, ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos educarnos? Y esa sí es la pregunta de fondo que quiero que ustedes tengan en cuenta y que se lleven como primera enseñanza de esta pequeña exposición. Mucha gente que está aquí es mayor que yo y tiene muchísima más experiencia que yo en materia de educación. Pero la pregunta que hay que hacernos es, ¿para qué quiere esta gente educarse? Si yo les pregunto ahorita, ¿para qué quieren educarse? Ustedes. ¿No? No te pregunto el por qué, que es una cosa más de fondo, sino instrumentalmente. ¿Para qué quieren educarse? ¿Qué dirían ustedes? Así, blanco y negro. Póngale una... no me obligue a ser dedocrático. A ver, póngala en palabras. ¿Para qué quiero yo educarme? Y esa pregunta es bien complicada. ¿Mm? Porque dicen, no, para hacer más plata. Aquí hay una respuesta en el chat. Para tener mejores oportunidades. Paula dice la frase de las oportunidades y es cierto. Pero, Paula, esa es la respuesta que tú das por tu rango de edad, por tu lugar en el mundo, por tu visión social y por tu esquema, y por tu esquema respecto al plan de vida. No significa que sea 100% acorde a la realidad que estamos teniendo. ¿Para qué quiero? Yo les digo a los chicos de primer semestre, ¿para qué quieres ser abogado? Y ellos, muchos me dicen idealistamente, para hacer el país, el mundo un lugar más justo. Yo les digo, ¿has visto los niveles de impunidad en Ecuador? El 90% de asesinatos en Ecuador no se resuelven. Y tú quieres ser... Entonces, claro, la pregunta no es por ponerles ser portadores de malas noticias, pero ahí hay un problema. Lo que dice Oscar, que es bueno, es progresar. ¿Mm? Y esta palabra es bien simpática. Progresar. ¿Qué en el, Oscar, quisiera que me pongas en el chat cuál es tu definición de progresar? Económicamente, socialmente, vitalmente. Entonces, eso te genera otro problema. Isabela te dice, para tener más capacidades técnicas que se traduzcan en capacidad de acción. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué tanto nuestro acceso a la educación cumple esta palabrita? El estado de la técnica. ¿Cómo tú garantizas que lo que yo te estoy dando está en el borde de lo que se sabe? ¿Mm? Considerando también otra cosa, que en este escenario las instituciones educativas no logran ser lugares de investigación, desarrollo e innovación. Porque para que estar en el estado de la técnica no solo se trata de la docencia, y eso es uno de los errores principales de nuestro sistema educativo. Nos hemos vuelto lugares puramente docentes, no lugares de innovación y desarrollo. Entonces van a decir, pero el preescolar, ¿para qué va a ser innovación? Depende qué es lo que tú quieras hacer con el preescolar. Entonces, ahí hay cositas que hay que ir ajustando, que va a ser una cosa de largo plazo. Esto es muy grande. Vean, según ahorita, por ejemplo, nosotros sabemos que en Latinoamérica al menos sabemos que hay 6 millones de niños, según el Instituto de Estadística de la UNESCO, que no han tenido acceso a ningún tipo de escolarización. ¿De acuerdo? Ese es un primer problema. El otro problema es el número de niños, niñas y adolescentes que estén involucrados en situaciones relativas a las economías transnacionales ilegales que no están yendo a la escuela. El número en Ecuador se ha calculado encima de los 50.000 niños, que no, desde la pandemia no asoman en registros. Y yo creo que todos los países tienen este problema de subregistro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema de desigualdades existentes y si hay un problema de compromiso de futuro que hay que pensar. Esta crisis es tenaz y esto traslada a todos los niveles. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo también un nivel de... Ahorita en las universidades este año ingresan los últimos pandémicos, ¿de acuerdo? Los últimos que tuvieron algún tipo de parte importante de su educación signada por la pandemia, especialmente en secundaria. Los que estaban en primer año de secundaria, ahorita van a entrar a la universidad. Entonces, ahora se viene este momento de
¿Qué tanto les hizo daño este modelo y los cambios que han tenido el modelo? Entonces, otra vez, la incertidumbre, la volatilidad. ¿Cómo lo podemos ver? Yo creo que hay que tener en cuenta que también hay una crisis ecológica, ¿m? Y hay cómo pensar lidiar con la crisis ecológica. No sé si ustedes saben, pero nosotros en Ecuador tuvimos un estiaje, un verano bien duro el año pasado, ahora menos parece. Y tuvimos durante los meses de agosto a noviembre, tuvimos cortes de luz de hasta 14 horas al día. ¿M? Con todos los problemas de la vida diaria que te implicas y a nivel educativo. Entonces, estas 14 horas, este problema ecológico, sí, estas 14 horas han afectado a la educación. Estamos calculando al menos que un estudiante por medio en nuestra facultad perdió alrededor de 200 horas efectivas de educación por no tener luz. Eso incluye no tener acceso al aula virtual, no tener acceso a los mecanismos de información, de poder mandar las bases de datos, de que no va a entrar el Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros construimos una educación basada en las hipótesis de las clases medias altas. Acceso a Internet, educación de los papás, alimentación completa, etcétera, etcétera, etcétera. Construimos una educación bajo una hipótesis de chicos y de un país y de una economía que ya no existe. Y eso es algo que nos está generando varios problemas en todo lado. ¿M? Y de familias que se quieren mucho. ¿M? Y esto es un problema. ¿Cuántas chicas vienen con problemas de violencia de género a las universidades y ven a las universidades como el único lugar de que se sienten seguros y no quieren ir a la casa? O situaciones de chicos que el hecho de la universidad es el único lugar donde pueden salir del closet, salen de la universidad y se metieron nuevamente al closet. Entonces, hay un problema. Pero esas advertencias, hablemos de las ecológicas, los incendios, ¿ya? Y esto nos genera problemas. Es que a nosotros en Quito nos ha pasado todo. No, si los que conozcan Quito, la Universidad Católica está en un barrio de Quito que se llama La Floresta y este barrio de Quito está muy cerca a una quebrada y hay un bosque. ¿M? El incendio más grande de la historia de Quito fue en junio pasado y se quemó gran parte del cerro que está detrás de la universidad. Nosotros tuvimos que suspender clases, evacuar la universidad, todo lo que tú quieras. De hecho, durante 4 o 5 días tuvimos que sacar todas las cenizas del incendio. Pero si te das cuenta, no estábamos preparados nunca para una catástrofe de esa manera. Por otro lado, inundaciones, la pandemia y obviamente los conflictos armados. Y yo les digo, en un país que nosotros tenemos una crisis de crimen organizado que nos está generando un montón de dolor. En este momento, Ecuador probablemente es el país más peligroso del mundo en términos de vivencia. Tenemos más asesinatos que México, más asesinatos que El Salvador en su peor situación. O sea, estamos llegando a niveles muy, muy complicados de violencia urbana. Entonces, en este sentido, sí, esto, ¿qué es lo que pasa? Tienes esta realidad que está horrible, que está espantosa, pero al mismo tiempo tú les quieres educar en derechos humanos, en democracia, en género, en derechos de la naturaleza y les quieres decir, todo está bien. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo pensamos este asunto? Y yo creo que hay que romper la disonancia en el aula. Yo creo que estamos generando un problema de expectativas versus realidad, especialmente en los que enseñamos estas áreas que tienen un nivel valórico, ejemplo, el derecho, que tiene hay valores por detrás, la democracia, el respeto a los derechos, etcétera, etcétera, el debido proceso, las libertades. Y en este sentido, hay una realidad actual. ¿Cómo hemos estado educando los últimos 30 años? Estamos generando fórmulas abstractas mientras el mundo arde. Esa es la palabra que utiliza Edgar Morin y muchos de los trabajadores de la complejidad. De hecho, las mismas, esta semana hubo el Congreso de la IAJU, de la Asociación de Universidades Jesuitas en Bogotá, y el padre superior general, el padre Sosa, él planteaba que no podemos estar de espaldas a un mundo que se está fracturando. Y esto es parte de la idea de que yo les pido que empecemos a repensar radicalmente el modelo del aprendizaje. ¿M? No pensar desde qué debo enseñar, sí, sino en cómo estos chicos reciben la información,
utilicen la información y valoran la información como parte de su vida. Repito esta parte, de que los chicos entiendan la información, la valoren, o sea, vean, esto me es útil o no, pero también que la vean en el torno de su sistema de vida. ¿Por qué? Y esto es la palabra que yo quería poner encima, preparar las generaciones para navegar en el colapso. No podemos detener los grandes movimientos globales, pero sí podemos preparar a la gente para enfrentar a los grandes movimientos globales. Y esto es una cosa que socialmente ha demostrado que no tenemos en Latinoamérica esta tendencia preparatoria. ¿Mm? Pensemos una situación clásica, los desastres naturales. En los desastres naturales, si a mí me preguntan, nos estamos pésimamente preparados para los desastres naturales. Aquí nos coge cualquier cosa y nos morimos todos. Sociedades más organizadas, México, por ejemplo, tiene algún sistema mínimo de alarma, Chile también tiene un sistema mínimo de alarma, pero nosotros, Ecuador, básicamente sobrevivimos teniendo temblores cada cierto tiempo, como ahí peleándola. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos preparados para un colapso multisistémico y estamos preparados para una circunstancia donde va a haber crisis de aquí en adelante hasta el fin de nuestras vidas y que los chicos van a ser capaces de poder reconstruirse y que los adultos tienen que ser capaces de navegar el colapso y que los niños tienen que estar preparados para tener habilidades que tal vez no existan? Son cosas que no estaba preparado la educación latinoamericana, porque la educación latinoamericana decía, hay un sílabus, hay un plan y hay un penso. Y este se cumple y se pasan notas. Pero ¿qué pasa si hay que meter cosas? Y cuando digo cosas, son situaciones que haya que poner a estudiar, inteligencia artificial, ética de datos, manejo de data, minería de información, ética para evitar la polarización informativa, cosas que están basando. ¿Cómo metemos eso? Y también los chicos tienen que aprender matemáticas, porque es lógico aprender matemáticas. ¿Y cómo enseñamos la historia, considerando que hay un proceso de reconstrucción de la historia? ¿Y cómo enseñamos ciudadanía en el marco de unos problemas gravísimos respecto a lo que somos, las identidades? Todo esto, yo creo que hay que primero, les voy a dar ciertas respuestas, ciertas cosas que yo creería que son la respuesta. Y esto es un poco pensando los discursos que tuvimos en Bogotá en la cumbre del Yahoo. Hablábamos desde una asociación de universidades jesuitas, esto podría servirles y hablo un poco desde la idea de una palabra muy jesuita, de una expresión muy jesuita que es el magis. Esto es una cosa que tú ves en los libros jesuitas históricamente en muchos lugares. Permítanme les explico, ¿de acuerdo? Em, el paradigma, de hecho, la manera ignaciana ay, estoy viéndome a mí mismo, eso es. Lo que planteaba San Ignacio de Loyola en lo que escribió, que San Ignacio escribió muy poco, pero escribió como muy clarito. Y, y cuando lees los libros de San Ignacio, los escritos de San Ignacio, durante la primera expansión jesuita, que es los amigos de San Ignacio, se mueven alrededor del mundo, incluyendo hasta Japón, incluyendo hasta Goa en la India, en la primera expansión, el Magis es un concepto fundamental y el concepto se traduciría mejor en más o mejor. No se refiere a hacer más cosas, sino a buscar la profundidad y la verdad en todo lo que se hace, basándose en la idea del servicio. Ese es un poco el concepto del Magis, la idea de ser más para servir mejor. Es un poco la frase que se trata de pensar desde el mundo jesuita, la repito, ser más para servir mejor. Pero eso implica varias cosas. La primera es la honestidad científica y hay que generar un relato veraz sobre el mundo. Y la educación sí es la construcción de un relato, ¿m? De una manera fácil de explicar los temas complejos del mundo. Porque cuando, por ejemplo, enseñas derechos humanos, las chicas me preguntan, oye, Fren, ¿lo que me hicieron a mí es abuso? ¿Y cómo tú hablas desde la posición masculina a una chica que dice, mira, tú eres un auténtico desconocido, pero se nota que sabes normas? Y yo te quiero preguntar si lo que a mí me pasó
que creo que fue muy horrible, es o no abuso. Entonces ahí hay que tener claro cuál es tu relato respecto a esos temas, respecto al mundo. ¿Qué pasa si un chico llega y te dice, mira, soy homosexual o me siento transexual? ¿Hasta qué punto tu visión sobre el mundo y tu relato sobre el mundo puede influir positiva o negativamente en la vida de estos chicos? Por eso es la importante. La primera idea de un educador en este contexto de colapso es que tenga construido en su cabeza un relato veraz sobre el mundo y sobre lo que educa. Y esto implica una cosa importante. Desde la administración pública hay una palabra, hay un concepto que se utiliza mucho, que toda organización exitosa tiene un núcleo duro de creencias. Y yo creo que todo educador exitoso tiene un núcleo duro de creencias, cosas en las cuales cree a pies juntillas y está dispuesto a debatir justo sobre esos temas, porque eso te ayuda a poder entender lo que está pasando, porque de otra manera no tienes de algo de donde sostenerse, ¿no? La segunda idea es pensar en los límites planetarios. El derecho a la educación tiene que basarse en la idea de que el crecimiento infinito es imposible y que plantearse la idea de un crecimiento planetario infinito es incompatible con la lógica y incompatible con la ciencia. Entonces, el concepto de la economía del crecimiento infinito no existe, que el concepto de normas para siempre jamás no existe, y esto te implica también plantearte cómo tú vas a educar, desde los más chiquitos hasta los más adultos. Porque ahí viene el tema. ¿Cómo tú les enseñas? Y ahorita, por ejemplo, pensemos en la educación para los más mayores. Por ejemplo, la educación para gente que tiene 50 y muchos, 60 y pocos, que está en un proceso de capacitación porque desea hacer algo, porque también es parte de su idea de tiempo libre y también porque se está enfrentando a un lugar muy complicado del crecimiento vital, que es la soledad y que implica la vejez. Entonces, ¿hasta qué punto tú les vas a enseñar cosas diciendo de que todo dura para siempre a gente que tiene súper clarito que hay un final? Entonces, todas estas cosas, y yo hablo desde alguien que está en la crisis de la mediana edad, que está reconstruyéndose a sí mismo, tiene que ir pensando. Y la siguiente es la educación realista. Hay que enseñar para el mundo real. Y el concepto del mundo real hay que tener claro. Hobbes decía en el Leviatán que life is nasty, brutish and short, de que la vida no es bonita, suele ser brutal y puede ser corta. Y yo creo que el realismo en el marco de la educación sí tiene que existir. No significa que no haya valores por los cuales luchar, pero hay que mostrar el mundo tal y como es. Y la descripción del mundo es bien importante en el manejo de la educación. Y esto es una cosa bien importante para los que educamos a gente pequeña, pequeña solo por edad, los chicos más pequeñitos, los chicos más grandes, especialmente en espacios privados. Los padres latinoamericanos suelen ser muy buenos en tratar de sacar al mundo de la ecuación y de darle una experiencia de vida muy tranquilita y muy feliz a los chicos, sacrificándose mucho y haciendo muchos esfuerzos. Ahora, ¿cómo esto tú lo empatas cuando entras a la universidad y estos chicos ven el mundo real? No todos tienen celular, no todos se han venido bien desayunados, no todos les está yendo bien, no todos tienen padres amorosos, no todos tienen circunstancias de vida como las mías. Hay gente bien diferente a mí. ¿Cómo interactúo con gente bien diferente a mí? Y tú ves los conflictos que se están dando en las universidades justamente por eso, porque el hecho de la relación con gente que es diferente está bien complicado. Entonces, esta es primera idea. Una pregunta, ¿alguien está claro hasta aquí? ¿Comentarios, sugerencias, amenazas? Está súper claro. Ya. Quiero ponerles una segunda idea encima de la mesa, que es el dolor de la verdad. ¿Mm? En el mundo jesuita, el concepto de verdad es justamente, es una cosa bien interesante. Y esto vale la pena hacerles una digresión súper chiquitita. ¿M? Yo hablo un poco desde el paradigma ignaciano de educación. Cuando tú ves la verdad, el jesuita San Ignacio te hablaba de la idea de las dos banderas, la idea de que los jesuitas buscan una palabra que me gusta mucho, el veritas in omnibus. Veritas in omnibus. Omnibus. Es que se trata de la búsqueda de la verdad en todas las cosas. ¿Qué implica esto? Es la actitud de apertura, diálogo y discernimiento no dogmático.
¿de acuerdo? No solamente se trata de conocer la verdad, sino de vivir la verdad y actuar de acuerdo a la verdad. En este sentido, el concepto jesuita de verdad está basado en la orientación al servicio a los demás, inclusive especialmente para aquellos que sufren exclusión e injusticia. ¿Qué significa esto? Yo creo que hay una palabra que utiliza mucho el superior, utiliza mucho el Papa Francisco y que está utilizando mucho el Padre Sosa como superior general. Sin ser yo una persona especialmente religiosa, creo que es muy correcto lo que plantean ellos dos en el momento de que hay que pensar una educación desde los márgenes. Y esto sí es importante, porque la sociedad está teniendo márgenes. Y en estos márgenes se está generando una división odiosa entre los que les incluyen y los no les incluyen en la verdad. Y ahora hay que pensar, ¿qué pasa cuando les dices a la gente las cosas? Y cuando me refiero a decirle a la gente las cosas es, ¿qué pasa si les decimos que el mundo es un lugar complejo? ¿Qué pasa si les decimos cosas como, te pongo un ejemplo, justo teníamos esta discusión con profesores acá, y les decimos, mira, y un profesor tuvo una discusión con sus alumnos y él les dijo la siguiente frase, a ver, si tu familia es de funcionarios públicos, y no he heredado nada, pero resulta que tienes tres terrenos, si tienes dos carros, si tienes una cosa, querido, perdón por decirte algo, pero algo de tu familia es corrupta. Esa frase fue muy complicada y justo estábamos discutiendo hasta qué punto es cierto y hasta qué punto estamos generando esta sensación de superioridad moral por parte del docente. Pero ahí viene esta cosa sobre la verdad, la protección falsa. ¿A quiénes protegemos realmente de la verdad? A nosotros los profesores porque decimos cosas que creemos que tenemos, somos dueños de la verdad, cuando los chicos tienen mejores y más grandes experiencias de vida que nosotros, o realmente estamos protegiendo a los alumnos de un mundo que nosotros ni nosotros mismos entendemos. En segundo lugar, hay que pensar en la idea del descubrimiento inevitable. Los chicos y los jóvenes y quienes se educan van a encontrar la verdad. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué van a hacer con los hechos que encuentren? Y esto sí es un problema. Nosotros también tenemos muchísima fragilidad y tenemos mucha dificultad para hablar de nuestro propio dolor. Dar clases es un momento de exposición. Muchos de ustedes dan clases. Las deben dar muchísimo mejor que yo. En este sentido, ¿hasta qué punto hay una fragilidad docente? Hay una dificultad para enfrentar nuestros propios problemas. El hecho miren, yo les pongo el ejemplo, ¿qué tanto puedo hablar yo por ejemplo, el tema de la tercera edad cuando yo tengo dos padres muy ancianos o de las discapacidades? Yo tengo un hermano discapacitado. ¿Hasta qué punto yo estoy tratando de dorarme la píldora y decir, sí, todo está bien, la gente tiene derechos, hay una convención interamericana de personas de tercera edad, hay un montón de jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando sabes que tienes una sociedad que le pone a las personas de tercera edad muy complicadas en la vida. Y a las personas discapacitadas peor, y a los padres ancianos de una persona discapacitada muchísimo, muchísimo, muchísimo peor. Entonces, ahí hay que tener claro qué es lo que nosotros vamos a ir construyendo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando en todo esto, ¿no? La fragilidad docente, la dificultad de enfrentar nuestro propio dolor y ponerlo encima de la mesa en un mecanismo. Y yo quiero que pensar también en la cosa, en el impacto emocional en los estudiantes. Hablen sobre esto. Yo quiero que ustedes pregunten a sus estudiantes de cualquier edad, ¿quieren tener hijos? ¿Mm? Ahora y el hecho de la paternidad y la maternidad está desapareciendo de la idea de la vida de mucha gente. Dice, chuta, Efraín, no sé, capaz no. En el mundo que ya vivimos, tener hijos está bien irresponsable, unos te dicen. Otros te dicen, tú también encantaría, pero no tengo plata. Y otros te dicen, no, yo he vivido unas cosas en mi casa, y aquí voy al segundo lugar, historias personales muy complicadas de dolor y pérdida, que nosotros creemos que tenemos todas las respuestas, pero ya vivieron lo que nosotros contamos en la teoría. Y esto pasa, y esto es muy claro en los temas de género. Cuando tú hablas hablemos un poco del acercamiento, del género, de todo esto, y a mí me ha pasado, y te alzan la mano y te dicen, oye, Fren, pero mira, y te dicen, miren, yo no quiero ponerles lástima, pero yo tuve un problema, ¿no? Y tuve que hacerme una revisión ginecológica en fiscalía.
y tú dices, puta, a esta chica le abusaron o algo. Y te dice, y no es tanto así como vos dices, el manual no es así. Nos tienen sentados ahí, de ahí viene el médico que trata horroroso y ahí la silla ginecológica y es incómodo y te tratan y te dicen muévase, muévase, breve, breve y te sacan como en máquina. No hay protección, no hay ayuda, no hay gestión, no hay nada. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto y lo relacionamos con las crisis familiares? Y yo les digo, pensemos en el conflicto de la cena familiar como el escenario máximo de esto. Pongamos el ejemplo de la educación privada, ¿de acuerdo? Muchísimas familias latinoamericanas hacen una apuesta con uno de sus integrantes y le ponen una cantidad de dinero para que en 4 años tenga una profesión que le ayude a cubrir parte de los costos de otros temas de la familia. Una cosa bien pragmática, no es cumplir tus sueños, eso es para las clases altas latinoamericanas. Yo estoy hablando de la clase media luchadora, ustedes y yo, ¿m? Ustedes y yo. Entonces, ¿hasta qué punto cuando tú les dices, hablemos de derechos, y los papás te dicen, mira, 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 eso no da de comer? ¿Mm? No, no empecemos a hablar de derechos. Hablemos de género. Si el papá le pega a la mamá, muy probablemente hablar de género en la casa va a ser que al pobre chico también le metan un zarpazo. ¿Mm? Todo eso no lo estamos viendo en la educación. No vemos el efecto de la educación en nuestras vidas. ¿Mm? Y eso tiene más variantes. Si ustedes, los que dimos clase en la pandemia, nos dimos cuenta del escenario de introducirnos a la privacidad del hogar de la gente. ¿Mm? Muchos de ustedes están en sus casas o pueden estar en sus oficinas, pero en la pandemia yo conocí el cuarto, las necesidades, la vida de cada uno de los chicos, su situación, y muchos de ellos no le estaban pasando bien económicamente y se notaba. Había chicos que tenían toda la casa organizada para que den clases, otros tenían que pelearse el teléfono con el otro hermano para poder tener clases, lo cual te genera más problemas. Entonces, hay que tener en cuenta este impacto emocional. Este tema no está medido en ningún lado. Está medido a punte cuantitativo basado en reportes de suicidio, reportes de daño psicológico, consultas, información cualitativa a terapistas, pero no hay un gran estudio transversal, al menos de lo que yo sé, que te diga qué tanto está impacta, cómo qué tanto impacta en las emociones la educación que estamos dando y el acceso y el modo que damos educación. Y yo creo que hay que dar un espacio para el duelo. ¿M? ¿Por qué les digo esto? En primer lugar, la incertidumbre. Muchos de los chicos dicen, mira, yo voy a estudiar derecho o voy a estudiar cualquier cosa, me gradúo y me voy a vivir con mi papá o con mi mamá o con mis tíos en España o en Estados Unidos o en Italia o donde estén. Eso está pasando muchísimo en Latinoamérica. Una segunda ola migratoria, producto de la violencia, producto de la economía, producto de la globalización. Y entonces tú dices, estos chicos les estoy dando una educación para que ese título les sirva de algo al país donde vayan. Porque tú dices, ah, hoy nosotros siempre vendemos esto de, sí, tenemos que, y eso es muy latinoamericano, es mucho del proceso de Córdoba, ¿no? De la educación para el progreso del país, pero ahora estamos educando para el progreso personal. Y eso es otro detalle que no nos estamos dando cuenta. Y esto sí hay que pensar en el duelo anticipatorio, pensar de que mucha gente va a tener dolor por las pérdidas futuras. Y esto sí es bien importante. Les estamos educando sobre derechos y un día sus derechos van a ser violados. A todos nos ha pasado, a todos nos han discriminado, a todos nos han lastimado en algún momento. ¿Cómo les vamos a educar para soportar ese dolor? Y la diferencia clave es pensar en esto, que romper la teoría del destino manifiesto educativo. No por lo que está pasando va a seguir las cosas así. Y esto sí es importante, la educación en los márgenes, el cambio hacia adelante. Y esto sí es importante por otra razón. Tu manera en cómo enfrentemos el duelo va a afectar nuestro modelo de aprendizaje, nuestra manera de entender el dolor. ¿Por qué? Porque esto lo trasladamos a la acción apropiada. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay que... A esta frase me gustó y quisiera compartirles estas tres ideas importantes. La primera, intentar sobrevivir primero. Yo creo que hay que construir en la educación un combo de habilidades básicas de supervivencia. Vean, y yo les pongo que del mundo moderno.
¿Cuántos de ustedes han sido profesionistas liberales? ¿Quién en la universidad o en el colegio nos enseñaron a hacer facturas? Nadie, a nadie. ¿Es una habilidad de sobrevivencia? Por supuesto que sí. Necesitas saber cómo diferenciar la información verdadera y falsa de cualquier red social. Es una habilidad de supervivencia. En el mundo ahora sí lo es. ¿Cómo saber diferenciar los signos de una depresión, de estar triste? Es una habilidad de sobrevivencia, nadie nos enseña. Tenemos que sobrevivir a la violencia de género, toca sobrevivir. Son cosas que deberíamos aprender, no está construido. Esto, si alguien me pregunta y si alguien construyera un núcleo duro de conocimientos en una educación moderna basada en estas habilidades, se estaría haciendo un puntazo de crecimiento social porque eso ayudaría a tener poblaciones más claras respecto a los retos. La segunda idea es prosperar. ¿Cómo se prospera? Mecanismos comunitarios. Nadie se salva solo. Esa frase que a mí me gusta mucho el Eternauta. Nadie se salva solo. Y esto implica cuáles son los mecanismos comunitarios que estamos construyendo en el mecanismo educativo. La educación latinoamericana es súper centrada en el individuo, súper centrada. De hecho, nuestras mediciones son individuales, los sistemas de calificación son individuales. Cuando ustedes den clases, si ustedes dan clases, ustedes van a dar cuenta cómo luchamos con cuando hay trabajos en grupo de que te dicen, no, yo no quiero trabajar con Juanito porque Juanito es un vago, no, no quiero estar con Pepita porque Pepita me cae mal, etc, 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 etc. Entonces, cuando yo les digo, oigan, pero ustedes tienen que trabajar en grupo porque, vean, la vida se trata de trabajar en grupos. Dicen, no, a mí me gusta vivir solo. Vivir solo. Y aquí está un problema. El paradigma de la soledad y el siglo de la soledad que estamos viviendo está cambiando mucho la manera en cómo se conciben las sociedades. En países europeos está pensado que entre el 33 al 40% de personas viven solas, mientras en Latinoamérica el número ha aumentado muchísimo los últimos 20 años. Se está hablando, no hay una estadística exacta, pero está entre el 15 y el 25% de los latinoamericanos están empezando a vivir solos, 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 o sea, no con la familia, no en el apartamento al lado, solos, solos. Entonces, la comunidad, el concepto de mi vecino, mis amigos, gente con quien confiar, está desapareciendo del sistema. Y esto también hace que debemos revolver a los aparatos comunitarios. Esto implica una adaptación continua. La flexibilidad ante lo impredecible. Lo que nos pasó en la pandemia demostró que no tenemos mecanismos de resiliencia adaptativa, de capacidad de que las estructuras sociales se adapten a contextos no sospechables. Y esto sí va a pasar. Desgraciadamente, lo de la pandemia nos puede volver a pasar y no estamos preparándonos para el qué pasaría si. Otra cosa es, yo siempre he hablado, hay cosas que a mí me encantaría. Esta diapositiva, piénsalo, esto es puro sesgo personal del efecto. Yo creo que hay que habilidades esenciales como la agricultura para la vuelta a la relación con la tierra. En países como Ecuador, los países, por lo menos los países con altura, gestión del agua, filtración y conservación, la construcción, el mantenimiento y reparación básica de cualquier bien y sí primeros auxilios, atención médica básica. Nosotros estamos sin estas capacidades, se están perdiendo, no tenemos una educación que tenga en cuenta estos valores y esto sí se va a tardar en las ideas. Yo creo que esto es lo que yo quisiera poner con varias cosas que quisiera un poco ir pensando. La primera, la inclusión y la diversidad de capacidades. Hay que hacer adaptaciones necesarias. ¿M? Y pensar qué vas a hacer con los nuevos niveles de discapacidades que podemos tener y las nuevas adaptaciones que podemos hacer. Por ejemplo, hace 2 años nos llegó el escenario de un chico, de una chica que se había graduado de la universidad y después volvió y nos dijo, vean, ahora yo me autoidentifico como chico, ya tengo mi cédula como chico, cámbieme mi título. ¿Mm? Y la idea del cambio de título, y yo quiero que tengan en cuenta el contexto de Universidad Católica, con todos estos temas que pudiera generar una tensión, etcétera, etcétera. Pero cuando discutimos el tema, es que sí tenemos que adaptarnos a las necesidades de la gente, o sea, y no podemos dejar de hacerlo. La otra idea es pensar en una comunidad de habilidades. Lo que pasa con los colegios, las escuelas, las universidades son comunidades epistémicas, son comunidades de gente que sabe cosas.
El único problema es que a veces no logramos hacer que estas cosas sean otra cosa más allá de la docencia. Y esto sí debemos pensar en la transformación de nuestros espacios, de espacios docentes a espacios de investigación, desarrollo e innovación. Esta palabra la deben haber escuchado ustedes toda la vida, pero este paso de innovar, en otras palabras, deberíamos empezar a hacer las cosas diferente en el margen de lo que nos da el chance el sistema, de desarrollar las cosas que podamos y de innovar, también implica el apoyo educativo. ¿Cómo vamos a hacer una participación significativa? ¿Por qué? ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Nosotros, en la parte de arriba de la derecha les voy a hacer un dibujito. Normalmente, la relación que nosotros teníamos entre el estudiante universitario adulto o frente a la ley, un chico de 18 años, era que nosotros teníamos un adulto, ¿ya? Y aquí estaba la universidad, que nosotros teníamos una relación bidireccional. Él tomaba créditos, tomaba decisiones, nosotros le ayudábamos, pasaba, no pasaba, a veces nos enojábamos, etcétera, etcétera. Pero ahora surgió, y lo voy a poner aquí, un nuevo ingrediente en esta relación, los papás. Los papás. Y los papás tienen una relación aquí puramente de entrega de dinero, y aquí voy a hacer un dibujito al abstracto, una relación emocional. ¿Mm? Y ahora tú ves, y pasa muchísimo en las universidades latinoamericanas, el factor, los padres dentro de la educación universitaria llegan y preguntan, oye, ¿puedo conocer las notas de mi hijo? Y yo no les doy, soy un adulto frente a la ley, y él te dice, pero yo pago. ¿Mm? Y ellos vienen, y todos venimos de un mundo capitalista donde el cliente siempre tiene la razón. Entonces, este nuevo factor, ¿qué hacer con los padres? Sí es un tema de apoyo educativo. ¿Cuál es la participación de los papás en la cría de un adulto? ¿Mm? No, no, nunca estuvo pensado porque, claro, la universidad era una entrada directa a la adultez, pero ahora no es tanto así. Hay unos años en que los papás siguen estando pendientes. No se ha previsto. Nosotros hemos hecho un cálculo de 1 o 2 años, pero se está dando. Entonces, este apoyo educativo tiene que ser mucho más transparente. Y esto yo los quiero poner aquí. Ustedes van a ver que tenemos unas profesiones esenciales: médicos, ingenieros y psicólogos, que creo que son las profesiones esenciales en este momento. Hay profesiones de artes liberales que hay que empezar a pensar, a repensarles. El derecho tiene que repensarse, la economía política, todo el arte tiene que repensarse y la psicología debe repensarse, especialmente el arte. Yo puse poesía por poner cualquiera, pero en estos casos el arte ha servido como un mecanismo de poder sobrellevar mejor el desastre, el colapso. Y esto deberíamos pensar el valor del arte como un mecanismo de construcción social significativa. Y esto va a pensar la administración. Y ahora sí es esto. ¿Cuál es el cúmulo de habilidades prácticas integradas en toda la formación? Cuando tú dices, yo tengo acceso a la educación, yo tengo un derecho a la educación, yo entraría por esta puerta de entrada. ¿Qué todo adulto, qué todo niño, qué todo adolescente tiene que saber para el mundo que estamos viviendo? ¿Cuál es el pensum? Ni siquiera yo voy a decir el pensum mínimo, es el pensum crítico. ¿Cuál es el pensum que si no tienes esto es desastre? Que yo pasaría por las cosas que les hablo, ¿no? Autocuidado de salud mental, capacidad de control de información, ciberseguridad mínima, eh, conocimiento mínimo de trabajo de género, lectoescritura de calidad, que creo que es necesario. O sea, hay habilidades, un núcleo ni siquiera mínimo, crítico, que debajo de eso es el desastre. Creo que no estamos llegando a ese nivel de reflexión en latino. Pero también viene un tema final: no buscar perfección. Yo creo que tenemos que reconocer nuestras contradicciones como educadores y abandonar el perfeccionismo por default, sino pensar ya no tanto en la nota, sino en el resultado de aprendizaje. Y ustedes van a hablar de eso en el diplomado, no tengo por qué meterme en ese sistema, pero yo creo que sí hay que buscar las grietas en el sistema. ¿Mm? Buscar las grietas en el sistema. ¿Qué puede hacer un educador para hacer mejor su clase sin romper el sistema, pero buscando el loophole, buscando el punto gris? Desde generar materiales, desde pensar en mecanismos participativos, de pensar de actividades mucho más prácticas, de pensar en una relación mucho más lineal en el aula, puede ayudar.
pero yo les quería, toda esta situación es un llamado a la acción. Verán, yo voy dando clases casi exclusivamente en mi vida, casi 18 años. O sea, sí he estado dando, creo que he dado más tiempo, estoy casi la mitad de mi vida dando clases, ¿m? Un poquito más. Y en ese sentido, y he dado clases a todos los niveles. Y esto sí está, algo que tenemos que empezar a construir. Creo que sí hay que transformar esta desesperación en, hay que cultivar la alegría en estos tiempos difíciles y realmente inspirar el cambio. Yo creo que esto es algo mucho más importante y es pensar mucho en las dinámicas y en las mecánicas que podemos construir a partir de un buen derecho a la educación. Y eso es algo que yo les quiero poner encima de la mesa, más allá de lo que podamos entender, aprender, construir juntos. Yo creo que ahora implica una cosa un poquito más amplia. Es pensar cómo ustedes, como educadores, como personas que les interesa la educación, les interesa especialmente el respeto de las libertades humanas. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar este tema en el marco de estos tiempos tan complicados y tan difíciles? Y ahí es donde yo quiero ponerles estas ideas en la cabeza, ¿no? Esta clase quería ponerles las ideas básicas sobre el enfrentarnos a la educación en el colapso sistémico más allá de lo que tenemos ya en el aula virtual, que es mucho más lo teórico, yo quería ponerles estas ideas para que ustedes, y ahí sí, digamos, es mi propia guerrilla personal, ustedes pudieran meter también esos pequeños espacios, en sus espacios donde ustedes pueden influir, estas pequeñas historias, estas pequeñas cosas que estoy muy, muy seguro les van a ayudar a crecer como seres humanos y van a ayudar a hacer crecer a su entorno. Esto era cuando quería contarles el día de hoy. Yo quería preguntarles si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que no esté clara, algo que no quisieran que lo profundice un poquito, si quieren que les recomiende algo para que revisen y lean. Les quiero proponer, hay un texto básico que les puede servir a muchos de ustedes, que es un texto cortito y esta es de las pocas traducciones que yo encuentro al español, que es este, que les puse en el chat. Es de Duncan Kennedy, se llama, Duncan Kennedy es profesor de historia en Harvard, pero es tal vez el que mejor habla sobre los problemas de la construcción de la educación y cómo este se relaciona con los derechos. Se llama la educación legal como para preparación para la jerarquía, pero les va a servir a cualquiera, no importa la carrera que estén, porque te habla justo dos hechos importantes. La primera es esto súper ideológico. Dar educación es un concepto ideológico. Y por el otro lado, si toda norma, dar clases tiene un contenido ecológico, ideológico, y también la manera formal en que tú das clases también tiene un contenido ideológico. Y se trata de cómo hablamos de las categorías, de la historia y cómo moldeas las relaciones a partir de la manera en que tú enseñas. Entonces, en este estilo va a haber varias cosas que podrías utilizar. Yo les recomiendo que utilicen los medios que ustedes crean convenientes también. Yo les recomendaría que ustedes vayan revisando buenas prácticas. Tú tienes muchísimas cosas ahorita en redes de justo de esta discusión de cómo damos clases. De hecho, durante este año nosotros justo tenemos un Congreso Nacional de Humanidades justo para tratar esa crisis. ¿Hasta qué punto enseñar humanidades en un mundo que desprecia el pensamiento crítico tiene sentido? Entonces estamos conversando de estas cosas y yo quisiera que ustedes también empiecen a conversar de esos asuntos en sus pequeños espacios. Decir, oigan, lo que estamos haciendo está bien. Y alguien te va a decir, no, no nos metamos a hablar si está bien o está mal. Toca hacer, sí, pero tal vez hay cositas que se pueden mejorar. Nadie tiene que hacer saltos cuánticos. Nadie le puedes pedir ser mártir de la educación, sino más bien construir cosas que sean valederas para todos. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna cosa que les pueda servir? Yo creo que no es per se una duda, pero me gustaría un poco entender si existe algún mecanismo para medir o tener una métrica sobre las adecuaciones razonables. Siento que cae como en un abismo medio ambiguo el decir de que, oye, pues bueno, estoy haciendo lo más que puedo con los recursos que tengo. O sea, hay como algún precedente de que se mida si efectivamente las instituciones están haciendo los ajustes razonables o no. Mm, A ver, esa es muy buena pregunta, verás.
Y esta pregunta siempre sale cuando tú dices, ok, ¿hasta qué punto yo puedo ir construyendo el concepto de ajustes razonables? ¿No? Verás, yo no te, espérate, déjame mostrarte esto. Yo tengo lo de los ajustes razonables por aquí. Dame un segundo, porque justo estaba trabajando sobre ese tema. Dame solo un segundo. Enviados. Ujú. Ya, para no mentirte. Examen de discapacidad. Perfecto. Verás, el concepto de ajustes razonables, voy a hablar desde la discapacidad, pero también te sirve para todos los detalles. Yo te voy a decir que se trata, te voy a poner tres elementos que yo creo que tienen una métrica de un ajuste razonable. Ojo, ¿qué es lo que ha pasado, Isabela? La gran mayoría de cortes constitucionales o cortes supremas han hecho algo para tratar de definir los ajustes razonables. ¿Qué te plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Básicamente te dicen, primera cosa, acción positiva. Garantizar que las personas con discapacidad reciban ajustes en el proceso en el cual están puestos, formatos accesibles, asistencia personalizada o tiempos adecuados. Pero el detalle es sin imponer cargas desproporcionadas. Ese es el detalle. Acción sería acción positiva sin cargas desproporcionadas. Primer estándar. Segundo estándar, igualdad de condiciones. Asegurar que las personas con discapacidad que acuden al mecanismo educativo gocen de las mismas garantías legales que cualquier otra persona, incluyendo su derecho a ser escuchadas, comprendidas y tratadas con dignidad. Y eso implica también el proceso educativo. El chico con discapacidad visual tiene que dar un examen. ¿Cómo hago que tenga un examen? Con un examen oral. Perfecto. ¿Cómo garantizo que ese examen oral, en caso de que el estudiante no se sienta contento con la nota, sea recalificado? Ah, lo tengo que grabar. ¿Cómo lo grabo sin afectar datos personales, con consentimientos informados? Entonces te das cuenta, hay un mecanismo que hay que construir previamente. Y por el otro lado, condiciones dignas y trato no discriminatorio. Las instituciones educativas nos toca ser garantes de los derechos de las personas con discapacidad y eso nos implica evitar prácticas que puedan derivar en tratos degradantes, especialmente degradantes desde el trato, el espacio, la barrera física y los mecanismos. Ponte, justo esta semana vino un alumno nuestro, el Alonso. El Alonso él tiene discapacidad visual toda la vida, él es ciego de nacimiento, y el Alonso se siente y me dice, Fren, me estás violando mis derechos. Y yo, a ver, momento, momento. ¿Qué pasó? Me dice, verás. Yo le digo, ¿qué pasó? No, verás. Con el aula virtual, todo bien. Con las clases, todo bien. Con los exámenes, todo bien. Pero yo quiero, a ver, yo quiero participar en la decisión de la evaluación docente y el sistema de evaluación docente no está diseñado para personas con ceguera. Entonces yo, miércoles, y es cierto, el software de ese sistema no tiene un módulo que pueda reconocer la voz. Tú dices, chutadera, no nos dimos cuenta. Claro, nadie se da cuenta cuando alguien contrata ese software para tener ajustes razonables. ¿Qué necesitabas? Que siempre tenga en cuenta esa variable? Nunca se tuvo en cuenta. Entonces, como lo que te estoy mostrando es eso, ¿no? Para hacer un resumen, acción positiva sin imponer cargas, garantías procesales en igualdad de condiciones y condiciones basadas en garantía. La institución educativa como garante le toca hacer esa pregunta, es decir, ¿hasta qué punto yo voy a ser responsable de este chico? ¿Mm? Y yo te pongo un ejemplo. Em, esta semana, estas dos últimas semanas, tengo un muy buen amigo que está metiendo a su guagua, a su chi, a su niña chiquitita a un colegio religioso. Y un colegio religioso que desgraciadamente su cabeza visible tuvo escándalos. Ustedes sí sabrán qué organización religiosa fue, que es un caso público, ¿no? Y claro, y yo le decía, ¿cómo le vas a meter en ese colegio, pobre chica? ¿Qué va a pasar? Y me dice, ven conmigo y quiero que veas, tú eres experto en derechos humanos, ayúdame. Y yo dije, bueno, y pasa que este colegio está diseñado para no tener puntos ciegos, ¿ya? Tú dices, ah, mira tú, como no tiene puntos ciegos, no va a haber lugares donde los chicos puedan esconder o que no les vean. Y yo le digo, eso está medio panóptico, pero tiene sentido. Entonces, y ves y tiene unos protocolos antiacoso súper diseñados, con sellos ISO, con garantías, con participación de UNICEF, etcétera, etcétera. Entonces, claro, te están generando esta idea de garantía. Ahora, el problema que surge es el accountability y la rendición de cuentas.
¿Cómo tú te aseguras que estos sistemas sean medibles de manera que puedas llegar a lo que vos dices, la métrica de la persona? Que tú puedas decir, Juanito Pérez, que está en cuarto curso de colegio, que te digo, un nivel de parálisis cerebral mínimo, está recibiendo clases con la misma capacidad de los chicos y está con las mismas condiciones. ¿Cómo él lo puede percibir? Y ahí viene la palabra, la percepción versus la acción. Entonces, lo que ahorita está pasando, y eso es lo que tú tienes que pensar, es cómo nosotros vamos a construir las métricas en este aspecto. Está muy difícil porque te las botan desde los mecanismos de calificación y por las agencias reguladoras, que ellos ven el número, pero ellos no ven la situación de la métrica individual. Ellos solo ven la métrica individual cuando hay una demanda. ¿Mm? Entonces ahí hay que construirse, y esto es una cosa importante, empezar a tener mecanismos de reportería de las actividades y de las percepciones. A nosotros nos está costando muchísimo trabajo es llegar a ese nivel de análisis y decir, Juanito Pérez, que tiene esta situación, nos reportó el 3 de marzo que su aula no estaba bien y lo solucionamos. Hasta ahí no llegamos, no tenemos tantos poderes, pero ya llegamos a Juanito Pérez con esta situación. Él está teniendo un desarrollo académico en tiempo real hasta el día de hoy, 14 de julio, con estas notas. Hasta ahí podemos llegar. Pero llegar al otro lado implica más finura y eso te implica construir más personal. Entonces ahí te toca hacer este ejercicio y ojo, y no sobrecargar a los docentes. Yo sé que estás pensando como planificadora. No puedes ojo, y solo un detalle que sirve para todos. El docente no es psicólogo, el docente no es trabajador social, el docente no es experto en situaciones de crisis, ni es terapeuta familiar. El docente da clases. Si los colegios, las universidades, cualquier institución educativa quiere dar ese rol, tiene que tener personal calificado para el tema. Yo también, yo sí, los que son profesores me están haciendo, sí, es cierto, pero también debemos tener en cuenta que en nuestras actividades sustantivas están generándose estos nuevos retos, producto justo de un mundo que están viendo en la universidad o en los colegios, el único lugar donde parece que las reglas funcionan y en los profesores los únicos adultos responsables que existen en el entorno de estos chicos. Y eso, y los adultos responsables, es complicado porque somos con nuestros problemas, con nuestras filias, con nuestras fobias, somos los únicos adultos responsables que muchos de esos chicos tienen en sus vidas. Somos el ejemplo de lo que se debería hacer porque en la casa ya no hay. ¿Ya? Y eso es bien difícil de sentir y es bien difícil de sobrellevar. Entonces, eso es algo que, perdón Isabela por haberme ido, pasado tres pueblos con la historia, pero vale la pena tener eso. No sé si... Y En otra el cosa les tercer quería módulo. pedir, Sí. que solo para decirles, si ustedes quieren alguna duda, si tienen alguna cosa, búsqueme por Efren Guerrero en las redes sociales, es el único Efren Guerrero que hay. ¿Ya? Entonces, en LinkedIn, en Instagram, donde sea, ahí yo les agrego. Si tienen alguna duda, vean, aquí estoy a las órdenes. Igual les voy a dejar por el chat mi correo de la PUSE, que siempre está de utilidad. Ese es el correo que respondo al término de la distancia. Entonces, si alguien necesita, y como dice Alipio, ahorita está en la mitad, y este es el momento en que no deben aflojar. Y yo he sido profesor, alumno de educación virtual y yo sé que esto es lo más complejo porque es una educación que no genera lazos. Entonces, ahorita este es el momento de apretar hasta el final, ¿ya? Eso es lo que les pido. Aprieten hasta el final, dense chance y van a ver que la cosa sale. Les agradezco un montón, por favor, tengan linda noche, disfruten del día con la gente que les quiere y saben que, y saben, estoy a las órdenes, cualquier cosa conmigo o a través de Alipio, si necesitan una manita, aquí estamos. Y soy un saludo desde acá, desde Quito.